iniciado la última sesión de nuestro módulo. Ahora, como teníamos planificado, va a ser como una recapitulación de lo que se ha visto en las sesiones anteriores, y la idea es tener como producto una breve redacción de algunos artículos que se consideran relevantes o que serían parte de la constitución propia de eh, del, ¿cómo era exactamente? Sería como Como la Constitución del agua. la constitución del agua, del, exacto. del ranking. La constitución del agua de Rankin, según... Entonces, bueno, Fabián, Ya, te dejo. entonces, igual parte del ejercicio de esta última sesión viene incluido un repaso, porque básicamente esto es llevar lo que vimos en las sesiones anteriores a una especie de pequeño texto constitucional de esta república independiente ficticia con la cual estamos trabajando. Entonces, igual de todas maneras, a modo de introducción, el primer módulo, para ir recordando, vimos básicamente de que se trataba de una constitución que juntaba los elementos que eran fundamentales de un Estado, entre los cuales estaba la comunidad política, la soberanía y el territorio. Vimos que dentro de esos elementos estaban las ciertas bases de la institucionalidad, y donde están desde los símbolos más básicos como el himno, los emblemas, los recursos que se protegen, y cómo se especializaba la soberanía como el poder de la comunidad política en determinadas instituciones. La segunda sesión nos enfocamos a la otra parte que suele tener una constitución, que son el tema de los derechos fundamentales o los derechos humanos, a partir de una definición de dignidad de la cual conversamos. Dignidad entendida como una cualidad en la cual se reconoce a las personas, a los seres humanos, como fines en sí mismos y no como medios o como cosas. Y por lo tanto, los derechos humanos, a partir de esta definición de dignidad humana, vienen a ser las obligaciones que contrae la comunidad política consigo misma para que efectivamente esta dignidad, esta cualidad intrínseca a los seres humanos sea real, sea una realidad. Por eso es que los derechos humanos van evolucionando en el tiempo, van adquiriendo formas nuevas, van apareciendo. Y vimos el tema exactamente de los derechos humanos, y en particular del derecho, de por qué en este caso el derecho humano al agua y al saneamiento es un derecho humano. Ya en la tercera sesión entramos a otra dimensión que, como les indiqué, era una especie de clase de derecho civil. Si antes habíamos visto algo de derecho internacional y de derecho... no, y me faltó algo de la sesión anterior, que era preguntarnos si es que la naturaleza podía ser sujeto de derecho. Si podía ser sujeto de derecho a la naturaleza, eh, y cómo eso se aplicaba. Más o menos comentamos el caso de Colombia, del reconocimiento de la personalidad a un río, y qué es lo que implicaba en términos concretos que se reconociera a la naturaleza como sujeto de derecho. Y todo dentro de este debate que hay en lo constitucional, en lo público, debates internacionales que se están dando y que actualmente se discuten en Chile, pero no tienen un reconocimiento oficial en Chile. Y luego en la tercera sesión vimos ya más bien, como mencionaba, una especie de clase de derecho civil, si lo anterior había sido derecho internacional o público, donde nos referíamos a los tipos de propiedad: la propiedad común, la propiedad pública, la propiedad privada. ¿Y cuáles eran las diferencias de la propiedad común, pública y privada? Atendiendo a 4 preguntas. ¿Quién era el titular? ¿Sobre qué recae esa propiedad? ¿Y cómo se ejercita esas facultades que hay sobre ese objeto? Y dentro de los cuales vimos en particular el caso chileno, de cómo en Chile se da un caso bastante especial en el que se le reconoce, en este caso, por ejemplo, al alta mar como un bien común,
A los ríos y lagos se los reconoce como un bien nacional de uso público, pero en los hechos, la propia Constitución y el Código de Aguas transforma a un bien nacional de uso público en un bien privado. ¿Por qué? ¿Cómo? Al otorgarle la propiedad privada a los titulares del derecho de uso y goce del agua. Que como vimos, había estas tres facultades de la propiedad, pues, de usar, gozar y disponer, que tenían distintas definiciones. Entonces, teníamos un caso bastante especial en Chile, en el cual el agua era reconocida definida como un bien nacional de uso público, pero en la práctica funcionaba como un bien privado. Eso más o menos son lo que vimos en las 3 sesiones, y la idea es que ahora es poder un poco llevarlo a la práctica, o sea, resolver sobre la base de estos conceptos que actualmente vimos. Así que voy a compartir, ¿me puedes pasar la habilitación para compartir pantalla? Listo. Ya. Ya, esto es ya redactando la Constitución del Agua, y con esto la idea es que también vayamos viendo que muchas veces de nuestros acuerdos, nuestras opiniones, como que hemos discutido o conversado, si se debiera tener o no, sobre lo que, por ejemplo, una ley debería permitir, prohibir o mandatar, todo eso puede tener una redacción constitucional, una redacción jurídica. Entonces, muchas veces nos asustamos diciendo que el derecho, las constituciones son cosas como para especialistas, y no, básicamente, claro, evidentemente hay algo de que la forma en cómo se escribe, hay una especialidad. Claro, hay una forma de escribirlo, es como, en ese sentido hay una diferencia, pero en el contenido y en los principios, la discusión como valórica que hay detrás, ética, las consecuencias, son todas discusiones y resoluciones que se toman a nivel de ciudadanía. Entonces, eso es importante, y aquí vamos viendo que básicamente redactar una constitución no es tan difícil, y de hecho este ejercicio no tiene para nada, no está muy exento de la realidad. Así que lo que yo voy a hacer es algunas preguntas, así que espero que sea lo más dinámico posible, porque son preguntas bastante sencillas como para que vayamos redactando esta constitución. Lo primero, y ahora recordando a lo que vimos en la primera sesión, es que nos falta ponerle un nombre a esta república independiente. No sé si le pusimos República de, y había varios nombres, Ñipa, de la Cuenca, de Ranquil. ¿Cómo se les ocurre que debiera llamarse esta república? Y vamos tirando opciones y ojalá llegar a consenso para irlas anotando en este PowerPoint. De la cuenca del Itata. De la Cuenca del Itata. Podría ser, digamos. Podría ¿Sí? ser. ¿Qué les parece el resto? ¿Alguien ¿Están de más quiere acuerdo? proponer? Buen nombre. República Ya, bueno. de la Cuenca del Itata. Ujú. Ya. Esto normalmente lo que viene es lo que suele estar en varias constituciones. Es un Estado social en la medida de reconoce ciertos derechos económicos y sociales, democrático, en el sentido de que reconoce ciertos derechos y libertades democráticas en la participación de la República, es soberano, en el sentido de que se reafirma de que el poder de esta comunidad política es real y que no es dependiente, en este caso, de una potencia extranjera. Aquí se vuelve a reafirmar, independiente, intercultural, y aquí, por ejemplo, podríamos, no sé qué les parece, o pueden dar razones que sí o sí no, si es que agregamos que la República de la Cuenca tenga un carácter de plurinacionalidad. ¿Esto qué significa? Que esta República de la Cuenca del Itata reconoce, o puede o no reconocer, por eso dejo la palabra abierta, si hay más de una comunidad política dentro de la cuenca. Si reconoce, por ejemplo, que puede haber más pueblos que solamente un pueblo. ¿Qué les parece esa discusión? Bien, porque sabe que yo asistí a una charla de un abogado de un apellido, Cayapán, no sé, Marcela también estaba ahí, y él explicó que en la Constitución el pueblo mapuche está considerado
como grupo intermedio. O sea, está considerado como una junta de vecinos, por explicarlo de alguna manera. Exactamente. ¿Ah? Y eso a mí me pareció una falta de respeto tremenda. O sea, yo me sentí súper avergonzada de que nosotros, a ver, es como renegar de su madre, más o menos, ¿no es cierto? Entonces, Claro. yo por ese motivo, opino que sí, que tendría que ser plurinacional, para honrar a nuestros ancestros. Buenísimo. ¿Algunas más opiniones? ¿Qué les parece? ¿Lo dejamos? ¿Se deja o se saca? Apruebo. Apruebo, ya, muy bien. Eso. Yo también apruebo. Súper bien. Estamos. Ya vamos avanzando, sin relleno. Ya tenemos el primer artículo entonces. La República de la Cuenca Litata es un Estado social y democrático de derechos, soberano, independiente, intercultural y plurinacional. ¿Se les ocurre alguna otra cosa que les interesaría agregar? Sin temor a equivocarse. Yo les digo que de repente si no va aquí o va en otra parte, ahí podemos verlo. Pero si de repente hay otra cosa, una característica que le quieran dar a la República de la Cuenca Litata que quieran agregar, también está abierto. Aprovechen ahora antes de que se cierre el quórum. ¿Y el cuidado del medio ambiente y el agua va ahí o va en No, otro punto? Eso va en otros puntos. ¿Y de los animales también? También, sí, eso se puede agregar más adelante. Ya. ¿Les parece entonces? ¿Estamos con esto? Si se les ocurre algo después, lo podemos ir a agregar. Pasamos al siguiente entonces. Ya. ¿Cuáles son los emblemas de la República de la Cuenca del Itata? ¿Cuáles son los emblemas que ustedes rescatarían? Ahí puede tener mucho que ver puede agregarse además en otras partes, pero lo que se mencionó sobre la flora y la fauna. Aquí suelen haber escudos, si hay un himno, La simbología. claro. Yo le colocaría una parra Ya. con un racimo de uva. La parra. Y además, como estamos, ¿sí? Y además le agregaría un estanque de agua. O sea, tratando de ir asociando cosas. No sé si se me escuchó porque parece que el internet ¿Sí? se me fue. ¿Sí se escuchó? Sí, se escuchó. ¿Sí? Sí, Nuri, no hay problema. Ok. Entonces, agua, estanque de agua, la parra, ¿Qué de agua? ¿qué más? ¿Se le ocurre alguno más? Aquí hay constituciones donde a veces hay como 3 párrafos de emblema. Es que aquí nos hace falta don Pablo Neira, que es el especialista de flora y fauna, po. Claro. Él estaría defendiendo su pajarito y su plantita. Yo creo que podríamos delegar una comisión a don Pablo para que nos agregue quizás por interno Sí. alguna flora y fauna específica, Claro, que sea de aquí, como endémica, algo así. sí. Ya, ahí dejamos entonces eso como pendiente para preguntarle a don Pablo por correspondencia que nos diga qué otro emblema de la República pondría. Y ahí iría el himno también, ¿o no? El himno también. Sí. También habría que crear un himno, pues, con algo que realce las bondades de nuestro territorio. Ya, tu himno. Yo creo que ahí estamos bien, está bueno. Ya, ¿les parece? Por ahora lo dejamos así. ¿Alguna cosa más que se quieran agregar? Sí.
Es que quizás no forzosamente un estanque de agua, porque Hola. quizás el río, algo La más parra, general, digamos. claro, Pero el tema del agua es importante, tiene que estar, tiene que estar. ya. La cuenca. Árboles igual sería bueno poner en el... Claro, ahí está en flora, si se le ocurre algún árbol en específico, porque me parece que la Constitución de Chile dice específico, por ejemplo, no está en lo del copihue, pero está me parece que el huemul. Como en el escudo está el huemul y el cóndor. Son los Claro. animales. Ya, entonces lo dejamos como estanque de agua o río. Igual importante que nos pongamos para tener la redacción definitiva. Aprobamos por los 2/3. De hecho, estas cosas van a pasar en una constitución cuando, por ejemplo, hay diferencias. Claro, va a ser quizás en cosas mucho más problemáticas, pero evidentemente sobre una misma cosa va a haber varias propuestas, y eso es válido. El tema es cómo se procedimentaliza la resolución de esas diferencias. Y en el caso de la constitución de la convención, lo que dice es que una vez electa la convención, se debe dictar un reglamento donde en ese reglamento va a establecer la forma en que se va a funcionar. Dentro del funcionamiento está la forma de ponerse de acuerdo. Y aprobar ese reglamento vale 2/3. Entonces, eso está así va a funcionar la convención. Pero claro, hay cosas que se tienen que resolver. Y ese reglamento lo hacen las mismas personas que son elegidas como constituyentes. Sí, la primera tarea de la convención una vez electa es redactar ese reglamento y aprobarlo por 2/3. Entonces Yo llevamos, no veo, yo no veo, pero me imagino cosas. Como estábamos entre el estanque o el río, a lo mejor la persona que haga el escudo coloque el río y así como como yo me la imagino, en medio del río, como elevar un pequeño estanque. Ya. No sé. Claro, es que podría ser incluso, se pueden agregar como no en oposición, porque no sé si, aunque redunde un poco, el estanque de agua y el río pueden ser claro, todas juntas. pero yo creo que se llega a un acuerdo de que el agua tiene que estar simbolizada de Claro, alguna manera. claro. Ya. Ahora, artículo 3. Aquí vemos la frontera. Como se acuerdan que vimos las características de la comunidad política, cuáles son sus emblemas, si es que en la comunidad política puede reconocer más o menos pueblos, y ahora viene el tema de las fronteras. ¿Cómo lo describirían las fronteras de esta república independiente? República de la Cuenca del Itata. Disculpa, voy a hacer una pregunta desde la ¿Sí? ignorancia, pero si le pusimos plurinacional, ¿Sí? las fronteras tienen que quedar igual acotadas dentro del territorio de la cuenca del Itata, o tenemos que ir más allá. Lo No, hablo de la ignorancia. como este es como ficción, la idea es que delimitemos cuál sería la mejor forma de delimitar la frontera, porque posiblemente cómo está hoy día diseccionado, incluso me parece que se solapa Biobío con Ñuble,
o quedan algunos como la distribución administrativa no está tan bien hecha. Entonces, si es que tuviéramos como que la cuenca es el corazón de esta república, ¿dónde estaría delimitado? Yo creo que eso es lo importante, porque lo otro tiene que ver básicamente con que si dentro de esas fronteras son reconocidos o no más pueblos, más allá de que más allá de la frontera de esta república que estamos inventando, no, también puede haber también más pueblos. Es que quizás por ser Itata debería llegar hasta el mar. Ya. O sea, por un lado debería ir Sí. desde Confluencia, que es donde nos juntamos con el Ñuble, ¿no es cierto? Hasta el mar, porque ahí es Puritata para abajo. Desde la confluencia, ¿cómo se llama? Sí, es que hay un sector que se llama Confluencia, que es donde confluye el río Ñuble con el río Itata, que queda aquí al frente, al lado de Quinchamalí. Y para arriba sigue el Itata, pero Claro. yo pienso que deberíamos partir de ahí. Ya, y con esa definición se queda completo, se conforma desde la confluencia de... No, ¿No? por un lado nomás. Ya, Sí, Es porque que- nos falta el otro lado, por el lado de decirlo, por el lado que va hacia Quillón, ¿cierto? Ese, Porque sí, ya, sí, claro, porque acá tenemos la ladera, por decirlo, de la costa. sí. Nos falta el claro. otro lado para delimitar el territorio y cómo cerrarlo, por así decirlo, no sé. Sí. Claro, y aquí yo me pierdo si esto es este, oeste, de este a oeste, falta norte-sur. Es que el Itata va para el norte de nuestra Ya. comuna. Ese es el norte de nuestra comuna. Ya, Y el límite oeste es el mar. ya, ya, el límite hasta el mar por el oeste. Y el este lo estaría dando la línea de confluencia ahí, Ya, hacia, no sé, pues ahí todos tendrían que ayudarme a definir. sería conforme. En el este, la confluencia de Ñuble. Esa es una idea, o sea, me pueden rebatir. Sí, Yo me siento una persona ilegal dentro de este territorio porque como estoy por fuera, Migrante. sí, soy inmigrante. Y el otro chico, el Felipe de Chillán también. Ellos son una población flotante. ya. ¿Y aquí faltaría algo entonces? Sí, pues nos falta un borde. Claro. Es el borde sur, pero no sé, pues nadie dice nada. El Joao vive ahí en Quitrico, él sabe Eso mejor iba a ese decir yo. límite. Por el lado de Quitico tendríamos que delimitar y en el fondo estaríamos como delimitando la comuna en sí, por un lado, ¿o no? Sí, Es pues. arbitrario aquí, ustedes pueden Claro, elegir. porque ya, con lo del río estamos bien, porque es de donde el Ñuble y donde llegamos al mar. Por ese lado no habría discusión, pero por el lado de acá tendríamos que delimitarlo como por dentro de la comuna. Sería Se escucha, Ahí no se Joao escucha está bien. hablando, pero hoy parece que se le cortó. Se cayó. Joao, queremos escucharlo. Se cayó Joao. Vamos a esperar que vuelva y ahí le damos la palabra. Sí, porque él vive para ese lado. Sí, es que estaba hablando, pero se le escuchaba medio cortado, entonces me Sí. tinca que se cayó. Pero vamos a esperar a que vuelva para la opinión. Bueno, sí, Pero puede ser el puente Quitrico ahí el límite, po. claro. Y para abajo, ¿cómo ¿Cómo se quedaría? escribe Quitrico? Está ¿Así? bien, sí. Y ahí nos vamos derechito,
¿Quién habló, don Mario? Sí, ¿Nos vamos derechito hasta dónde? eso tendría que ser hacia el, Porque Sí, tenemos que ir bordeamos hacia el oeste. hacia el Cayumanqui. y bordeamos por la Hacia celulosa Cayumanqui. hacia donde vive don Pablo. Como Y bordeando si limitáramos con el Cayumanqui, Con el Cayumanqui, hacia el Cayumanqui tendría que ser, pues. Sí, sería como... Ahí me caí yo, parece que un momentito. Ujú. Ya, entonces, ¿cómo quedó hasta el ¿Habían sur? dicho hasta el Cayumanqui? ¿Hasta el río Cayumán que se llama? no es el Hasta cerro el cerro, Cayumanqui, hasta el cerro Cayumanqui. que es el cerro más alto que tenemos nosotros Se aquí. escribe Con así, Y, con Y. y hasta el cerro Cayumán que en el sur. Claro. Claro, claro. Ya. ¿Y ahí estaríamos entonces? Está mejor esa, sí. Ya, ahí podemos, después lo Pero ratificamos. nos Si es queda que- una parte descubierta, según yo, ¿o no, señora Yané? Para abajo del Que Cayumanqui. sería Es que podríamos ponerle siguiendo la misma línea del Cayumanqui hacia... Y siguiendo, Claro. Sí, porque el Cayumanqui no ocupa toda la superficie del sur. Entonces, es una parte de la superficie del sur. Entonces, en esa línea, donde topamos con el Cayumanqui, ahí podríamos marcar el límite. ya, ahí ponemos la bandera. Claro, Ya, por entonces lo dejamos por ahí mientras este. sí. Ya, vamos entonces a recordar un poco estas preguntas. Vamos ahora a proteger, ¿y ahora qué? La naturaleza, pero la naturaleza, ¿cómo? Hay distintas redacciones constitucionales. Algunos dicen los recursos naturales, otros dicen la naturaleza, otros dicen el patrimonio ambiental. ¿Con cuál de las tres nos quedamos? Tendríamos que la que entender nos dé bien más cuál es cuál. amplitud, po. ¿Ah? La que nos dé más amplitud para proteger todo en general, po. Porque tampoco Claro. podemos quedar cojos, creo yo. Efectivamente. Porque hay distintas formas de protección, pues claro, normalmente las que les dan un uso preferente a lo económico, suelen darle el título de recursos naturales. Las que le reconocen normalmente derechos a la naturaleza, hablan de naturaleza, y otros que tienen quizás un fin más de preservación, más que de cuidado propiamente tal, hablan del patrimonio ambiental. Pueden ser una combinación también. Y la siguiente pregunta, que podemos responderla ahora mismo, porque es parte del mismo artículo, es si es que la naturaleza, en este caso, es un bien común, un bien nacional de uso público, un bien privado. El bien común, como recordamos, no tiene propietarios, y el deber de cuidado y de la gestión, el uso, se regla por el derecho interno y por los tratados internacionales. En bien nacional de uso público tiene una titularidad, que es la comunidad política a través del Estado, y establece las formas y mecanismos para que los habitantes puedan usar y gozar de acuerdo a sus reglas. Y bien privado es que le reconoce propiedad privada a los particulares de una determinada comunidad política para que puedan hacer uso del bien como si fuera un bien privado. Yo el tercero lo sacaría definitivamente. Discúlpenme, me quedé con los otros dos. Ya.
la línea es bien delgadita entre el bien común y el bien nacional de uso público. Exacto. Tiene su... Y de hecho, en los casos comparados, uno puede ver que, por ejemplo, que los que lo resguardan como bien nacional de uso público, efectivamente, tienden a ser más eficientes que los que lo tratan como bien común. De hecho, por ejemplo, por poner el caso extremo, el agua para Israel, por ejemplo, está regulado en una ley que podríamos decir es el equivalente a la ley de seguridad interior del Estado. O sea, es un bien nacional de uso público que es parte de la seguridad de la nación. Entonces, está muy tutelado y claro, ellos tienen un sistema de gestión del agua, un lujo. En cambio, por ejemplo, hay otras constituciones que tienen, no sé, por el mismo Ecuador o Bolivia, que tienen quizás una redacción mucho más bonita en términos de reconocerle a la naturaleza ciertos derechos, pero allí campean proyectos extractivistas y que dañan la naturaleza. Entonces, básicamente hay las decisiones, y esto es como la gran moraleja, más que, claro, excluyendo el tema del bien privado, que el bien privado ya sabemos las consecuencias, la regulación de la naturaleza como bien común o como bien nacional de uso público va a depender muchas veces de las instituciones que cada país se dote para regularlo. Y no hay ninguna que a priori, así como garantice que es mejor que la otra. Nos puede gustar una más en términos de su redacción, pero si no vemos cómo aparece la institución que se crea a partir de esta definición, es muy difícil evaluar. Es muy difícil evaluar. Pero en este caso nos tocaría como elegir. Claro, este sería como el paraguas nomás. Después tendrían que venir las otras leyes que regularían esto, ¿no es cierto? Exacto, exacto. A ver, pongamos un ejemplo. Por ejemplo, Hace un tiempo atrás se quiso instalar aquí ¿ya? Una planta extractora de áridos en el río Itata. Ya. Y eso tenía efecto para todos nosotros, porque estaba aguas arriba de nuestra comunidad, ¿no es cierto? En ese caso en particular, ¿qué nos habría protegido más a nosotros? ¿Que fuera un bien común? Claro, yo creo que lo más probable, al menos que es una opinión muy personal, yo creo que un bien nacional de uso público bien regulado es más eficiente que un bien común. Pero también va a depender de qué es lo que va a comprender. Por ejemplo, hay cosas que normalmente se consideran patrimonio ambiental y cosas que a veces quedan fuera del patrimonio ambiental, pero sí son de parte de la naturaleza. Entonces, en este caso, yo creo que también entre bien común y bien nacional de uso público, yo creo que las dos funcionarían si hubiera una buena regulación. Y no pueden ser las dos. Pueden ser las dos también, se puede hacer una redacción híbrida. Que defina, ejemplo, en caso de que no haya acuerdo a nivel nacional, se remitan al escrutinio internacional, no sé, una cosa así. Claro, aquí uno le puede dar las características. Por ejemplo, si uno pone que los bienes comunes y bienes nacionales de uso público, a partir de la definición que vimos, ¿sí? De la República, de la cuenca del Itata, esto está de más. Y aquí vemos los requisitos. Por ejemplo, los bienes comunes eran los que hablamos de la definición de que son estos bienes que pertenecen a todos los hombres, que no son de nadie y que son de todos, que no tienen titularidad. Y los bienes nacionales de uso público son los ríos, los lagos, las calles, las playas.
son de naturaleza, y aquí le vemos las características. Por ejemplo, inalienable. Aquí podríamos, inalienable significa que la República no podría venderlas. No las puede vender. Son inapropiables, que significa que un particular no las puede adquirir para sí mismo. Son irrenunciables, en el sentido de que no, aunque diga, aparezca una ley que diga que lo contrario no va a valer, y imprescriptible, que esto es más que nada una reafirmación de lo inapropiable. O sea, es como una especie de cuidar más el recurso todavía. Esto, de todas maneras, esto es más, después más abajo vamos a ver algo más específico todavía sobre más o menos el caso que ponía la señora Janet. No quiero que nos pisemos la cola. Sí. Porque por ser tan inalienable, inapropiable, irrenunciable, imprescriptible, puede que después no podamos ejercer ninguna actividad y no estemos muriendo de hambre, pues. Claro. No sé cómo hacerlo para que... Esto puede venir más abajito. Esto lo vamos a ver más abajo. A ver, Ya. Vamos a... Ya, esto es como para pasar directo a ese punto, cuando hablamos nuevamente, la pregunta se repite, si los cuerpos hídricos son bienes comunes, bienes nacionales de uso público, o son bienes privados. Yo creo que a partir de ese último comentario, es mucho más preferible una redacción de bienes nacionales de uso público, en el sentido de que el bien nacional de uso público permite, o sea, justifica una regulación excepcionalmente o condicionalmente permisiva en determinados casos, como por ejemplo relacionada a la actividad económica. Ya, ese nos conviene más entonces. Claro, podríamos ahí poner... Claro, porque por ejemplo, si alguien quiere instalar un balneario, ¿no es cierto? Quiere, Claro. no sé, con fines recreativos, hacer esta cosa de canoas o qué sé yo, de algún deporte acuático, no sé. Claro. Y después no vamos a poder hacer eso, entonces sí. Y aquí lo vamos a ir desglosando un poquitito más. Por ejemplo, con estas preguntas. Aquí, directamente el agua. ¿A quién le corresponde la gestión del agua? En términos preferentes. ¿Al Estado? ¿Al privado? ¿A la sociedad civil o la comunidad? ¿Una mezcla? ¿Podríamos mezclar? Bueno, el privado ya dijimos que no. Pues, si nosotros, ya, claro. No puede ser que él defina el agua que es de todo. Y ahí nuevamente nos queda o el Estado o la comunidad o una combinación. La combinación también, porque hay cosas que, por ejemplo, el agua de consumo humano es súper vital, ¿no es cierto? Y claro, las comunidades están organizadas para obtener esa agua. Y ellos gestionan ese recurso. También el recurso que se usa para un pequeño productor, ¿no es cierto?, de autosubsistencia, ¿no es cierto?, no sé, por riego de una pequeña propiedad de 3 hectáreas, 5 hectáreas, ¿no es cierto?, de consumo, y también estaría bien que ellos, los mismos vecinos que se dedican a esta pequeña agricultura, pudieran gestionar su recurso. Claro. Y en el caso, por ejemplo, de que sea la comunidad y la propia sociedad que tenga el rol de la gestión del agua, de todas maneras hay un Estado. Entonces, ¿cuál tendría que ser el rol de ese Estado en particular? ¿Qué rol creen que debiera ser? Justamente el Estado es el que tiene que regular en caso de estas actividades productivas de mayor volumen. Por ejemplo, nosotros tenemos una empresa ubicada en nuestra comuna y eso no vamos a ser nosotros los que vamos a gestionar eso.
Claro. Pero el Estado sí tiene que protegernos para asegurarnos que nosotros como chiquititos vamos a tener nuestra cuotita de agua. Y este nos conecta con la siguiente, que es, ¿cuáles debieran ser los usos preferentes? Si es que consumo humano, actividad económica, ¿en qué orden de prioridad los vamos poniendo? En primero el consumo humano. El consumo humano y la agricultura de pequeña escala, que es de subsistencia. Porque nosotros vemos en Petorca que los animalitos que tiene esa gente se les están muriendo. Entonces, si aquí hay alguien que tiene animalitos, no podemos permitir que se les mueran. O si alguien tiene sus lechuguitas, ¿no es cierto? Tampoco podemos permitir que se les sequen. O que aquí hay cerezos, no sé. Y por ejemplo, a partir de eso mismo, de que llega por ejemplo un privado o un agricultor y dice, ¿saben qué? Queremos hacer uso del agua. Y ahí llegamos al caso de la señora Janet. ¿Cuál sería el principio con el cual se permitiría que una actividad económica pueda hacer uso del agua? ¿Qué principio, que al momento de que les llega una solicitud, que queremos instalarnos con esto, ¿cuáles serían los principios por los que velarían y dirían tanto que sí o que no a un proyecto de inversión en particular? El límite está en que no afecte Ya que a la las señora Janet, comunidades. ah, ¿Sí? asegurar el consumo humano y que no lo usen en forma discriminada si van a hacer algo. Mantener esos límites. Que también un poco de que preserve el ciclo hídrico. Eso puede ser un principio, que no Y- altere el ciclo. Así creo que se llama, no sé. Ahora ¿Qué se otro, fue. ¿Qué otro principio? Ah, sí, a Valesca se le corta. Quizás si intenta salir y entrar, puede que se recupere un poco la señal. Si es que no pueden opinar por aquí, pueden escribir por el WhatsApp si es que les sale más fácil. No sé si en la conexión. Parece que todos están con problemas de conexión. O hartas personas están con problemas de conexión. Podríamos Debe ser el Zoom. reintentar. Sí, claro, puede ser el servidor del Zoom que está como un poco colapsado. Eso pasa de repente. Podríamos si es que pueden volver a entrar y ver cómo estamos. O si no, pueden dejar los comentarios por el WhatsApp, si es que les es más fácil. Ahí Valesca salió. Ahí a ver si puede volver a entrar. Porque Joao tampoco ha vuelto a entrar. Mm. Sí. Bueno, en todo caso, yo creo que sí. Dina también dice que hay mala señal. Yo creo que igual esto puedo hacer un borrador y después, cuando se hayan podido, yo creo que poderlo dejar ahí como para comentarios, Claro. para que después después de que vean el video, poder agregar más comentarios. Claro. Aquí, por ejemplo, viendo la redacción de cómo iría quedando de estas preguntas anteriores, por ejemplo, se puede agregar un artículo así. La gestión del agua será preferentemente de las comunidades y el Estado. Será deber del Estado resguardar el uso preferente para el consumo humano
la agricultura en pequeña escala, no me acuerdo cuál más, eso estaba, y se agrega otro inciso, que se llama la separación entre artículos, que dice que la actividad económica que requiere el uso de agua se permitirá siempre que se resguarden los siguientes principios. Y aquí aparecían, por ejemplo, a ver qué... Es que yo creo que es súper complicado esta última parte, porque Sí, ¿cómo lo regulas? Porque tampoco, a menos que se les dijera, ya ustedes van a ocupar tantos litros por día, ¿te fijas? Si es que tuvieran una actividad en grande escala de producción. No sé si va por ahí o Es estoy que, media desubicada. no, es que justamente estos son los programas, más o menos que son como del aprendizaje de algo así, porque en términos de como la técnica de cómo se legisla una constitución, lo que normalmente podría establecer es que para determinar, por ejemplo, el uso del agua en actividades económicas, se creará un organismo llamado, no sé, como se llama en otros lugares, autoridad de cuenca, que funcionará en cada cuenca, ahí después podemos arreglar la redacción, y el que, o sea, O se fiscalizará, no que sé, no sé, tendrá estoy tirando cuestiones, ¿ya? facultades de revisión de proyectos económicos, fiscalización, educación en la comuna, y al final se terminaría algo así como una ley orgánica constitucional regulará el funcionamiento de este organismo. Claro. Algo así. En una Sí. constitución más o menos queda así. Por lo tanto, esos problemas sí dentro del texto constitucional se pueden abordar, pero a este nivel más grueso. Entonces, por eso es que se dice que después, muchas veces una constitución abre la posibilidad para que se creen organismos, para que se creen leyes, para que se discutan cosas. Podría ser también, no sé, estas mismas facultades que aparecen, a partir de esto, serán el organismo de las municipalidades quienes velarán por lo mismo. O sea, ahí va a depender del diseño institucional que se dé cada sociedad. Pero claro, eso, lo importante es que en el texto constitucional aparecen los principios, porque ¿cuál es el tema? Que, por ejemplo, si es que esta autoridad de cuenca que se crea, o este órgano, de repente deja, por ejemplo, pasar un proyecto que altera el ciclo hidrológico, lo altera, y lo deja pasar, po. Así como tenía un mandato, pero lo deja pasar. Entonces la autoridad dice, llega una, no sé, una forestal, una minera, y dice, no, vamos a permitirle que se instale, saltándose todos estos principios. Entonces, ¿qué es lo que debería tener una constitución? Algún mecanismo para reclamar que lo que hizo esa autoridad es inconstitucional. ¿Por qué? Porque vulnera el inciso 2 del artículo 6 de la Constitución de la República de la Cuenca del Itata. Así funciona como más o menos la ley. Disculpa, voy a tirar algo al aire otra vez. ¿Sí, sí? Por ejemplo, dentro de eso mismo, ¿cierto? Ya, supongamos que dentro de esa constitución
quién va a fiscalizar esto puede ser, cierto, la municipalidad. Pero dentro de eso, a lo mejor podría quedar que por ejemplo, la misma unión comunal de APR, que estamos como más a caballo y disculpen la expresión, Sí, del problema hídrico que nosotros tenemos específicamente en nuestra cuenca o en sí, po. nuestros territorios, porque la municipalidad muchas veces no sabe. O sea, no sé si eso va después de como No, algo anexo, perfecto. reglamentado, no sé, pero lo tiro. De hecho, ya ahí nos pusimos entretenidos porque puede ser así, mira. Para determinar el uso del agua en actividad económica, se dotará a las uniones comunales de... ¿El nombre completo es Comités de Agua Potable Rural? Sí, sí, De facultades de revisión de proyectos, fiscalización y educación en la UDA en materia de agua. Y Hay otro aquí, punto, ¿sabe? perfectamente. hay otro punto que quiero plantear. Yo quiero que el agua sea un derecho humano, Sí, es justo eso lo que venía ahora. porque aquí estamos viendo cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a administrar, pero no es obligatorio que todo ser humano tenga agua, y yo creo que por ahí tenemos que partir, ¿cierto? De hecho, efectivamente, de hecho, justo esta es Yo pensé que estaba apuntado hacia allá, por eso no había dicho eso. Pensé que Sí, esta iba apuntada hacia allá, o sea, de- primero conservando o no sé el término, eh, resguardando de que el agua primero es de consumo humano. no, y de hecho, ahora que me lo mencionan, yo lo puse en un orden lógico que no es tan lógico, porque debió haber sido justamente el artículo que dice que reconoce derecho a la naturaleza o reconoce, no, estaba más allá, más adelante. Ahí, Aquí está, debería ahí, ser antes, debería ser el artículo 6, por así decirlo. Entonces, claro. le cambiamos este que sea el 7 y vemos que la prioridad la tiene el artículo 6, que dice esto: la Constitución asegura, número 1, el derecho humano al agua y al saneamiento. Y para garantizarlo, este derecho, el Estado deberá. Y aquí le podemos poner mandatos al Estado. Claro. ¿Qué deberá hacer para que el derecho humano al agua sea real? Tiene que invertir en construir todos los sistemas de agua potable que sea necesario para donde hay asentamientos humanos, que hagan posible la vida, ¿no es cierto?, en comunidad. Porque nosotros, aquí se suscribió un tratado, ¿no es cierto?, que fue a mediados del siglo pasado. Y de ahí para adelante empezaron a construir los APR y todo esto, ¿no es cierto? Pero hasta el día de hoy todavía no tenemos el agua asegurada para todas las comunidades. ¿Sí, po? Y no está puesta en la Constitución tampoco, es como que hay que No está, interpretarlo de los tratados internacionales. Pero si estuviera en la Constitución, justamente se podrían establecer en un artículo parecido a este, mecanismos para que la ciudadanía exija que se realice este derecho. claro. O sea, en todo lugar donde hay asentamientos humanos, el Estado tiene que velar porque la gente tenga agua. ¿Alguna otra cosa que debería hacer el Estado que para garantizar el derecho? Como, por ejemplo, promover la educación en materia de agua. Sí, porque como es un bien, el agua
no es un bien infinito. Es un bien cada día más escaso. Por lo tanto, yo creo que le corresponde al Estado preocuparse de la educación para el buen uso de este bien. Sí. Asimismo como todos estos programas o proyectos que sirvan para la reutilización del recurso, como hay en otros países, ¿no es cierto? Claro. Programas que ahí podemos buscar que aseguren la algo así. Algo así, claro. Y ahí tenemos el artículo 6, y luego el artículo 7, donde vemos la gestión, que era lo que veíamos. Claro. ¿Será preferentemente las comunidades? Esto, por ejemplo, esto de la gestión no existe en Chile. La Constitución, como le reconoce la titularidad del derecho de aprovechamiento a los particulares, da por asumida que la gestión privada es la que la regla general. No menciona la gestión del agua. De hecho, no hay. Una de las cosas que, por ejemplo, para iniciar este proyecto es ver si existían proyectos de ley que se refirieran a la gestión de las cuencas. Y habían 2 proyectos de ley que se referían al, bueno, y algunos como reforma al Código de Agua, pero que nunca desembocaron en ley. O sea, no hay ninguna referencia a la gestión del agua, gestión integrada del agua. Entonces esto se podría regular, y esto significa que cualquier arquitectura institucional que salga después tiene que remitirse a estos principios. Sí. Es que esto es bien especial, porque cuando se privatizó el agua, se asumió que se privatizaba todo el agua y vendieron las sanitarias, ¿no es cierto? Pero sucede que estos pequeños comités chicos que eran del Estado, igual como era la sanitaria, que también eran del Estado, quedaron en tierra de nadie. Y después, a la vuelta de los años, yo me fui dando cuenta que ya no era un 10%, porque un 10% es lo que estaba establecido con la supervisión de la DOH, pero habían un sinfín de iniciativas locales, como son los pequeños comités que tenemos en nuestra comuna, y en la comuna de San Nicolás, la Marcela igual, y que no tienen apoyo estatal de ningún tipo, y que funcionan. Y cuando yo me puse a ponerle número a estas cifras, me di cuenta que eran como el 15% de la población. Entonces, entre un 15 y un 20% de la población. Y eso es mucho. Y qué bueno que nadie se dio cuenta de esto, porque si no ya nos habrían privatizado. Sí, pues. Sí, pues yo creo que el cálculo de rentabilidad no les dio. Claro. Y por eso es que quedó en tierra de nadie el sector del agua potable rural, porque supuestamente la provisión de agua potable rural era un derecho humano, después pasó a ser un servicio. Y al ser un servicio, en las zonas urbanas se licitó. ¿Sí? En la medida de que el Estado, bajo los principios del Estado subsidiario, dijo, yo no tengo recursos, los recursos son limitados, por lo tanto vamos a generar una colaboración público-privada, donde yo le doy la licitación como una especie de monopolio al privado para que se haga cargo de los servicios de agua potable, de potabilización y saneamiento, y entre comillas, el Estado ahorra. Esa es como era la lógica, la lógica del Estado subsidiario, y no se responsabiliza de la realización de en este caso ya un servicio. Pero como el agua potable rural, nadie iba a llegar a una licitación porque no da plata,
porque es muy caro y da poca plata, quedó bajo la administración como anterior a la Constitución del 80. Claro, Efectivamente. pero tampoco quedó totalmente en manos del Estado, y eso es lo particular. No quedó en nadie, claro, quedó como Quedó como en el limbo. autogestionada y más encima en contextos de escasez hídrica, regida bajo normas de excepción, pues de la ONEMI, con los camiones de aljibe. O sea, ni siquiera una norma permanente, porque la justificación del uso por ejemplo, de camiones aljibe es que estamos enfrentando una situación excepcional, se decreta que la zona está en un estado de emergencia, aparece la ONEMI y se aprueban recursos excepcionales para responder urgentemente a la escasez hídrica. Y bueno, al final termina siendo esa excepción como en la regla general. Claro. Entonces, Sí, eso es lo que yo creo que la nueva Constitución debería evitar. claro. Efectivamente. Por eso yo dije que lo del derecho humano era para mí tan importante. Sí, po. Y vemos ahora el último, para ir cerrando la Constitución, es si es que le reconocemos o no derechos a la naturaleza. Ahí la Nuri es la que sabe, porque ella hizo todo un análisis de eso. No sé si se habrá ido la Nuri, ¿estaré ahí? No, está aquí la... No, sí estoy por acá. Sí. Entonces, Sí, yo creo que sí, pues tenemos que reconocerle. entonces, Si dentro de la naturaleza está el agua. claro. Sí. Entonces, pero para que sea efectivo, por ejemplo, que no solamente diga que tiene derecho, hay que al menos, hay 3 elementos que son los que vimos que eran las formas de una ley, po, que mandata, prohíbe y permite. Entonces, para regular los derechos de la naturaleza, tendríamos que definir algunos criterios que una ley que va a regular eso aparezcan en la Constitución. Por ejemplo, si se le reconoce derecho a la naturaleza, la ley orgánica prohibirá ¿qué cosa? Mandatará, no sé, ¿qué cosa? Permitirá ¿qué cosa? Yo creo que primero va a prohibir cortar los árboles nativos. Don Pablo aquí me hace falta porque habría entrado De bosque nativo, por ejemplo. Ya es una prohibición. claro. Y otra, porque yo soy más prohibitiva que permisiva. Punitivista. Sí, claro. Prohibir que las plantaciones de los bosques sean cercanos a la población. Sí. Que los cultivos. Las plantaciones. Las plantaciones. Sean Sí, ese es el tema de los incendios. Uh-huh. Ese es el tema de los incendios, que nosotros lo hemos Claro. vivido y sabemos. Sí. Sabemos de lo que estamos hablando, ¿cierto? Sí. Hay una cosa que a mí me preocupa, sí. Está bien, ¿no? Esto de la naturaleza, pero no nos va a pasar la misma historia de las vacas sagradas en la India. Claro. O sea, tiene que haber, o sea, cuando esto amenace, o sea, yo creo que la vida humana tiene que ser prioridad siempre. Claro, y por ejemplo, eso es permitir, por ejemplo. Es que hay que agregarle uso racional para preservar la vida humana. Claro. O la actividad humana, no sé. La actividad humana, sí. ¿Cierto? Porque
porque con una sola palabrita podemos ampliar, pues. Exactamente, y esa ¿Ah? es la gracia como de este ejercicio, porque que las palabras tienen un poder impresionante, porque después quedan instaladas ahí, pues. Claro, por eso yo puse la actividad más que la vida, porque Sí, engloba las acciones que realiza el ser humano también, ¿no es cierto? claro, y puede dejar cosas dentro y fuera. Que no nos atemos de mandos tampoco. Claro, Exacto. claro, y de hecho ahí se entiende muy bien la diferencia entre bien común y bien nacional de uso público. Y de hecho pasa mucho justo en esa definición de respecto al mar, por ejemplo. El mar siempre se ha considerado un bien común, pero ¿qué pasa con las 200 millas? Po? Las primeras 200 millas, donde se permite es una zona económica exclusiva. Claro. Entonces, se permite al Estado hacer, a todos los estados, porque eso está en acuerdo en tratados internacionales, utilizar esas 200 millas como actividad económica exclusiva de los estados. Entonces, el alta mar es podríamos decir, un bien común, y las 200 millas es un bien nacional de uso público. Entonces, es el mismo mar, como que el pez no reconoce la frontera, pero en términos de cómo se regula, tiene sentido. Y normalmente en mandatar tiene que ver muchas veces con crear instituciones o promover algún tipo de línea pública o un instituto que se encargue de preservar Un instituto, una institución que cuide los equilibrios, Claro, por ejemplo. que se haga cargo justamente de eso, pues de estudiar ahí, de que siempre se permita esta biodiversidad que favorezca el equilibrio. Que Entonces, un favorezca organismo que se dedique. un organismo autónomo, vamos a ponerle, Claro. con participación de la comunidad, Claro. con el fin de conservar el equilibrio ecosistémico, Exacto. por ejemplo. Y ahí tenemos, por ejemplo, prohibiciones, Esas que le gustan a la Nuri. un permiso condicionado, Arribita haría colocar plantaciones forestales. prohibición, por ejemplo, prohibirá ¿cómo se llamaría el monocultivo forestal? No sé qué quiere prohibir él. ¿Cómo dice? ¿Qué dice ahí? Plantaciones forestales sería. Las plantaciones son exóticas. Los otros son bosques. Claro. A los bosques, entonces los bosques El 1 y el 4, de pino, eucalipto, a eso refiero. Esa es plantación. La plantación forestal, claro. La plantación industrial, que yo creo que eso Es se que va a la comercializar. plantación es el exótico. Claro. Sí. Plantación de monocultivos forestales. Ujú. Ya, algo así estaría entonces en términos gruesos. Sí, simpático. Ya, después yo voy a echarle una pulida un poco a la redacción para que quede todo coherente. Y bueno, yo no voy a estar en la siguiente sesión, pero le voy a hacer llegar con el equipo, más o menos como le voy a pedir ayuda al Daniel, que es el periodista, para que lo deje bien monono como una imagen, pues y ahí se lo llevan como recuerdo. Claro, la Así idea que- igual es que este borrador, entre comillas, como tuve un problema de conexión hoy día, quede para que demos un plazo para que todos puedan comentar y Claro, agregar sus propias ideas. Y la idea es que después de eso se pueda sacar como una versión final de lo que se ha incluido dentro del curso, para que no queden afuera, no quede nadie afuera.
Ya le Claro. Oye, Y la antes de dispara usted o disparo yo, señora Yané. Dale nomás, Nuri, te escucho. Ya. Lo que pasa es que yo quería hacer un paréntesis dentro de esta charla. ¿Sabes qué, Fabián? Quiero felicitarte, porque yo particularmente tenía como bastante temor en entrar a tu charla, porque yo dije, vamos a empezar que los artículos, que los incisos, que los anexos, que el número tanto, yo dije, va a ser una lata. Pero la verdad es que ha sido muy entretenida todo lo que nos has entregado. Y me doy cuenta de que las terminologías, bueno, que ustedes tienen dentro de derecho, uno también las tiene, pero no las tiene conceptuadas técnicamente como están, pero sí tiene nociones de lo que vamos a vivir, por ejemplo, el 25 de octubre. Así es que igual creo que nosotros, o yo particularmente voy a hablar por mí, dentro de toda mi ignorancia, debo reconocer que a veces uno se pierde estas instancias de tener este nivel de profesionales que son ustedes. Así es que agradecerles a todos. Y he aprendido muchas bastante. gracias. Qué Así bueno, ese era el objetivo. que, gracias, porque fuiste muy, muy entretenido en cómo nos entregaste todos estos conceptos y toda la clase que nos diste. Así que gracias. Sí, no, de nada, no hay de qué. Muchas gracias a Un ustedes. poquito en la misma línea de la Nuri, yo quería decir también que en realidad este ejercicio resulta súper entretenido y este era una cosita muy chiquitita y yo creo que si nos sentamos 5 días seguidos, los 5 días seguidos vamos a sacar algo más que ponerle, que podríamos agregarle ahí. Sí, Entonces, eso me pareció súper interesante, ver cómo hay tanto contenido, y bueno, uno podría hacer el ejercicio de ponerle todo el contenido y después podría hacer el ejercicio de sistematizarlo y dejarlo bien limpiecito, digamos, y hacer después leyes anexas, ¿no es cierto? Que es lo que yo creo que debería suceder en una constitución, que debería ser una cosa, debería ser una cosa bien sintética y que abarque los conceptos muy generales para que después los detalles se definan en otros cuerpos legales. Y también he pensado yo, ahora que la gente dice que no, que la hoja en blanco, que no quieren, que no sé qué, que no sé cuánto, he pensado yo que el mundo avanza demasiado rápido y nosotros teníamos la Constitución del 25, ¿no es cierto? Y después pasamos a la del 80, que tampoco fueron tantos años. Y la del 80, más allá de que yo le tenga particular mal a la del 80, que es una cosa muy personal, igual ya tenía su tiempo para el avance, aunque hubiese sido macanúa, para el avance de nuestra sociedad, para la tecnología, para el cambio climático, para todo lo que nos sucede. Nosotros creo que tenemos que entender que lo que vamos a hacer ahora, aunque demore 2 años, igual no va a sobrevivir varias generaciones. Porque los cambios, oye, yo estaba en cuarto medio y nunca había usado calculadora. En mi tiempo, uno hacía todo a mano. Y desde la calculadora a que estamos hablando ahora con una tablet, ha pasado harta agua bajo el río. Y en como 40 años nomás. Entonces, lo que yo quiero expresar con esto es que no hay que tenerle miedo a hacer algo nuevo, porque este es un ejercicio que vamos a tener que, no yo, no mi generación,
pero probablemente mis hijos, así como nos topamos con los terremotos cada ciertos años, es posible que ellos se topen con otra constitución, que ellos alcancen a vivir otra constitución. Entonces, no, lo que yo quiero decir, digamos, que no tenemos que negarnos a entender que el mundo va cambiando y que requiere nuevas reglas. Eso no. Exactamente, sí, comparto plenamente. Sí, las constituciones se tienen que ir ajustando a los tiempos. Hay cosas que no, o sea, que una constitución actual no diga cambio climático, no haga ninguna referencia a los cambios, es una demostración de que hay una ausencia ahí. Y claro, y el deber y esto pasa incluso con las actividades con los niños y niñas, cuando hay actividades que son para que convivan, pongan sus propias reglas. Se junten los niños antes de empezar a jugar y digan qué es lo que no te gustaría que pasara, qué es lo que no puede pasar, qué es lo cuál es el clima que te gustaría vivir con esto, jugando con los niños, qué pasa si es que un niño le pega al otro. Son actividades que permiten que sin llegar al garrote, genera como un ejercicio democrático de que las personas respetan las reglas porque se sienten parte de la formación de las mismas reglas. Es muy diferente cuando uno siente que las reglas están fuera de uno y que uno las tiene que obedecer porque sí, que cuando uno se autoimpone reglas o las define con más personas. Uno las respeta de otra manera. Hay un afecto a la regla. Entonces, que cada generación tenga el derecho a definir sus propias reglas y de participar de estos procesos para la convivencia social, para el futuro de la sociedad, es muy, muy relevante. Es muy relevante porque si no, lo que llaman a veces los sociólogos anomia, que es como ausencia de normas, en el sentido de que no hay apego por las normas, que es un poco lo que estamos viviendo ahora. No hay un desapego por todo tipo de reglas. Y muchas veces, y de hecho, la mayor parte de las veces las reglas liberan cosas, no son siempre prohibitivas. Hay muchas reglas que son para permitir cosas, para habilitar procesos, para crear espacios, para crear instituciones, para oxigenar ambientes. Es muy relevante comparto totalmente esa reflexión. Sí, bueno, yo quería también darle las gracias a todos por participar, por estar aquí, por los que no están aquí también, de agradecerles porque estuvieron intentando varias veces conectarse y bueno, lamentablemente estas cosas escapan de nuestras manos. Así que, pero no se preocupen que vamos a tener siempre la oportunidad para que ustedes puedan hacer sus comentarios. Aquí la idea es que participemos, no excluir a nadie. Así que, bueno, yo ahora quería presentar a Víctor, que va a estar a cargo, Víctor Soto. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Le voy a dar el pase para que nos dé una breve introducción para el módulo que viene. Así que para que los invite y todo eso. Así que, Víctor, adelante. Vale, gracias. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Sí, todo bien. Vale. Hola. Bueno, de la gente que hay, más de la mitad yo creo que ya es conocida. Lo hemos visto un par de veces. Y nada, me conecté un ratito ahora, me vine corriendo a alcanzar a llegar para invitarlos, porque ahora la otra semana ya empiezan lo que es las sesiones del área técnica y vamos a ver, tratar de intentar abarcar el ciclo completo de lo que es un proyecto de planta. O sea, vamos a partir desde el cero y vamos a cortarla en 3 etapas para hacerlo más sencillo. En estas 3 etapas vamos a ver lo que es el pozo, que es siempre el primer proyecto. En la segunda etapa o la segunda sesión vamos a ver lo que es el área de planta y elevación. Por lo general siempre viene el área de procesado y redes juntas. Pero las redes las vamos a ver igual en una tercera sesión porque ya son un detalle más amplio. Y en la cuarta sesión vamos a armar todo lo que vimos anterior y vamos a ir viendo paso a paso lo que tenemos que cumplir para poder continuar en cada paso siguiente del proceso.
para que tengamos como un manual general de cómo postular y cómo verificar los segmentos de la planta correctamente. Así no nos pillamos con las típicas sorpresas que suelen aparecer, que ya son conocidas por varios. Y eso, están todos invitados para la próxima semana. Bueno, pues ahí les vamos. Bienvenido, querido Víctor. Qué bueno. Hola, Nuri. Yo no lo he visto, pero lo conozco. Ah, ¿verdad? Me has oído. ¿Puedo aprovecharme del espacio, ya que está Víctor y Fabián, de hacer una consulta que mi directorio hizo un cálculo que nunca lo había, hizo un ejercicio que nunca lo había hecho, de que calculó un mejoramiento que viene por no sé cuántos millones, pero calculando, dividiendo por el número de familias o de arranques que van a hacer, salían aproximadamente 5 millones por arranque. Entonces ahí salta la duda que dice que el Estado está colocando la infraestructura para luego entregárselas a las sanitarias, que las administren y cobren por el agua, y el tratamiento de agua servida y el servicio de alcantarillado, como lo hacen en las ciudades. Tan preocupados que van como que para allá va. Por eso que no se está privilegiando en los casos de pequeños la instalación individual, y que están más dispersos. Cuando dice instalación individual, perdón, cuando dice instalación individual, quiere decir que cada persona se hace su mini sistema de agua potable, ¿o no? Es que sale más barato que cada uno instale su pozo, saque las autorizaciones y lo inscriba. Entonces eso están cuestionando las instalaciones que los comités de acá de San Nicolás se van a instalar, porque casi 5 millones por casa o arranque sale. Habría que revisarlo bien, igual lo encuentro que un poco Marcelita, extraño porque... ¿de qué me estás hablando tú? ¿De soluciones individuales? Es que por eso están diciendo que a lo mejor sale más barato las soluciones individuales. Por ejemplo, en Monteleón, aquí en la comuna de San Nicolás, la APR la están instalando, pero salen 5 millones por familia, y se invertirán 270.000 millones. No te Perdón, puede 270. nunca... Es muy difícil que por familia te salga el proyecto más barato que hacer una planta, porque una planta apunta a eso, a simplificar el sistema y que de un sistema se abastezca todo. Entonces, es poco probable que dando particularidad de sistema logren hacerlo algo más económico. No lo veo muy Y no claro. está considerando el tratamiento de las aguas tampoco. Está No, considerando punteras donde Ni no la va a haber instalación calidad de agua. Claro, ¿qué entidad es la que está impulsando este proyecto? ¿Qué organismo público? Es la Subdere que entregó, o sea, a través del gobierno regional se entregaron estos dineros. Claro, es que habría que ver, se puede solicitar por transparencia en la documentación, po. Entonces allí uno podría tener acceso a qué se está financiando, por qué se está financiando, si se acompañó un presupuesto. Habría que ver exactamente qué órgano y se hace la solicitud por transparencia. Si yo puedo ayudar también en eso, en llenar el formulario y solicitarlo. Así se entiende mejor porque Okay. igual es un poco complicado que les den una solución particular pudiendo darle un sistema único. Sí, pues no suena lógico. No. Sí, Pero la cuestión era que se está dudando por qué el alto costo de la instalación, siendo que sale más barato hacerlo individualmente. Entonces, bueno, hay una cuestión más de política, de quiénes postularon, quiénes ganaron. No, Entonces, pero en eso es está. poco probable que les salga más conveniente una solución individual a una grupal. Entonces, como dice Fabián, es mejor revisar las bases de lo que hay ahí para tenerlo más claro, porque no, así como se oye, no tiene mucha lógica.
Igual nunca había hecho ese ejercicio del total de las instalaciones, dividirlo por cada beneficio, en realidad sale caro. Sí, po. Ujú. No lo había escuchado. Yo tampoco, la verdad es que cuando se hace un cálculo por proyecto, se toman otros factores, o sea, sí los habitantes, la cantidad de litros por habitante, pero el valor del proyecto por habitante no lo había escuchado. No me sonaba. No, es que fue un ejercicio, no es que sea así. Ah, ok. No, pero no, difícil que te salga más a cuenta, por ejemplo, si son 50 familias o 60 familias, hacer un pozo para, o sea, 60 pozos para cada familia, a hacer un pozo único, bien estructurado, yo creo que no siempre te va a salir más a cuenta hacer un pozo único, a hacer 60 pozos, con el riesgo que conlleva hacer un pozo, o sea, porque como yo decía en su momento atrás, hacer un pozo siempre es una lotería, o sea, te puede salir bien o te puede salir muy mal. Entonces, es muy riesgoso ese Claro, punto de vista. Mm. Eso claro. era, disculpe que me salí del tema, pero gracias. No, pero interesante. Y igual reitero, o sea, si hay que para hacer las averiguaciones, puedo también colaborar. Y ahí lo vamos viendo paso a paso en lo que es la sesión. Ya, yo voy a averiguar lo de los datos del proyecto y se los mando por el grupo de WhatsApp. Sí, pues, ningún problema. Ya, gracias. No, por nada. Ya. Bueno, muchas gracias por estar aquí, los que estamos, somos poquitos pero buenos. La idea es lo bueno es que hayan aprendido, que hayamos podido tener un producto aquí, aunque haya sido un borrador, pero ya tenemos un producto y además conocer más que nada cómo es que se llevan a cabo estos artículos y estas redacciones, que eso es lo importante, y también saber que claro, que cada uno le puede poner de su propia cosecha y podemos ahí llegar a acuerdos para ver las cosas que son son importantes para el territorio y para una república como sería la República de la Cuenca del Itata. Así que, bueno, no sé, Fabián, si tú tienes alguna palabra de despedida. Sí, eso, bueno, agradecer nuevamente la participación, que haya podido funcionar esto por la modalidad que normalmente tiende a ser más, esto es como esquemático y explicativo nomás. Cuesta generar dinámicas participativas con cosas relacionadas como al derecho, justamente, porque son efectivamente lateras, pero hay que intentarlo, hay que agotarlo, sobre todo en el clima social que está el país también, porque hay que aprender sobre estas cosas, porque va a ser muy relevante para la vida del país durante algunas décadas. Así que eso, estoy muy, muy agradecido, muy contento por el resultado. Así que nos vemos en una próxima. Me imagino que Isimol va a ir sacando más actividades y módulos y ahí voy a ir apareciendo a cumplir mi función. Muchas gracias, Fabián, gracias a todos. Bueno, damos por finalizado nuestro módulo, así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Así que nos estamos viendo. Saludos a todos. ¿Cuándo comienza el siguiente módulo? ¿Cuándo comienza? Yo creo que les vamos a decir por el grupo, ya porque no estamos 100% seguros de la fecha y de la hora. Así que ahí les vamos a confirmar, así que a las 6, ¿sí? Ya, gracias. Ya. Ok, ya. Pero Ya. mejor lo vamos a hacer más oficial por la invitación por el grupo, ¿ya? Así que no quiero meter las patas aquí, así que... Ya, gracias. Ok, chao a todos, muchas gracias. Ya, Gracias, chao. gracias por todo. Gracias, Fabián. Chao. De nada, chao, Nos que estén vemos. muy bien. Nos estamos vemos, viendo. chao. Chao, Víctor, nos vemos. Ahí nos oímos.